Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos estudiando el libro de Éxodo y wow familia, venimos aprendiendo muchísimo sobre este libro y aprendiendo mucho sobre cómo entenderlo en su contexto y cuántas cosas estamos aprendiendo para aplicar a nuestras vidas. Hoy nos corresponde la porción que va desde Éxodo capítulo 18, verso 1, a Éxodo capítulo 20, verso 26. Wow, y estos capítulos son pocos, son 2 capítulos, pero la verdad que tenemos tres capítulos, perdón, tenemos mucha información, mucho por aprender. Y si ustedes me preguntan cómo podemos resumir esta porción, lo podemos dividir en 3 temas bastante importantes. El primer tema es el consejo que da Jetro a Moisés con respecto a cómo tiene que administrar justicia, cómo tiene que, podemos decir, establecer el orden legal de una nueva nación. Recuerden que una vez que, y esto lo establecimos un precedente en estudios anteriores, en donde el cruzar el Mar Rojo está marcando el Eterno que ahora su pueblo dejó de ser un pueblo esclavo para ser una nación libre, un pueblo libre. Entonces ahora a través del consejo que da Jetro a Moisés, se establece el consejo o el cuerpo judicial de una nueva nación que se llama Israel. En el capítulo 19 podemos ver la llegada de Israel al monte Sinaí, todos los preparativos para que en el capítulo 20 el Eterno le dé la Torá, le dé los primeros 10 mandamientos, las primeras 10 palabras del Eterno que vienen a ser el resumen de la Constitución Nacional de Israel. Que con respecto a ese tema tenemos un estudio ya aquí en la Biblia en su contexto disponible que era del ciclo pasado que hablamos sobre los 10 mandamientos en contexto y la interpretación de acuerdo al Gran Sanedrín, de acuerdo a los sabios de Israel, a cómo se ejecutaron en primer siglo. Lo podemos ver en el estudio que hicimos sobre los 10 mandamientos en contexto el ciclo pasado. Dejo el enlace en la cajita de descripciones para que ustedes puedan ir y verlo y repasar y complementar el estudio que vamos a hacer hoy. Pero no vamos a hablar hoy sobre los 10 mandamientos, sino que quisiera hablar sobre Jetro. Y esto viene a continuación, podríamos decir, esto viene como una continuación de lo que estuvimos compartiendo y tuvimos la bendición de compartir en el programa Tiempos de Cosecha de Yeshua en Artamir Radio junto con nuestro hermano Aldo Bazán, que el jueves pasado tuvimos la bendición de compartir una charla con respecto a esta porción, a la porción que va desde Éxodo 18.1 a capítulo 20, verso 26, en donde marcamos algunos precedentes. El tema de la conversación fue consejos y consejeros, que igual dejo el enlace en la cajita de descripciones para que ustedes puedan ver o rever si ya estuvieron presentes porque se transmitió por Facebook Live. Pueden volver a verlo al estudio y complementar con esto. ¿Por qué? Porque este estudio viene a raíz de lo que estuvimos hablando con respecto a Jetro, de quién es Jetro, y ver algunas cualidades o características de Jetro que nos ayudó a entender por qué Moisés escucha el consejo de Jetro. Y ahora podemos entender un poquito más, y con lo que vamos a ver hoy, vamos a poder entender por qué el Eterno aprueba el consejo de Jetro. Vamos a terminar de descubrir este personaje, quién es este personaje, y por qué es tan importante para Moisés y para el Eterno, a pesar que dice que es un sacerdote de Madián. Ahí tenemos que investigar, vamos a profundizar un poquito más. Y también esto viene a colación a podemos decir, un comentario que mientras estábamos en el programa en vivo, nuestro hermano, el maestro Rico Cortés, hizo un comentario bastante interesante. Aquellos que vieron el estudio van a saber de qué estábamos hablando, pero los que no lo vieron, no se preocupen porque lo vamos a descubrir el día de hoy. Vamos a hablar sobre ese comentario que el hermano Rico nos compartió y que la verdad no habíamos considerado con respecto a lo que está sucediendo con Jetro, principalmente en los versos 11 y 12. Pero vamos a dejarlo ahí porque vamos a investigar, vamos a profundizar y wow. Y al analizar esto que me comentó el hermano Rico, que nos comentó en el estudio que estábamos haciendo en el programa de Tiempos en Cosecha, esto me dejó pensando con respecto a una frase que también nosotros
hemos escuchado y que muchas veces hemos dicho que el Eterno nos dará un nombre nuevo. ¡Wow! Al pensar en ese comentario que el hermano Rico hizo, al estudiarlo, al validar la información y poder ahora pensar en esta frase, un nombre nuevo, ahora en mi mente tuve que reconfigurar podemos decir, esa percepción de lo que era un nombre nuevo. Porque no tenía idea de cómo y qué representa un nombre nuevo. O sea, cómo va a ser entregado ese nombre nuevo y qué representa. ¿Qué quiere decir esto de que va a ser nuestro nombre cambiado? Obviamente lo había pensado en el contexto del primer siglo, que era como un cambio de estatus en la persona. De donde pasaba de ser una persona que estaba en opresión del Imperio Romano a ser libre y tener la libertad de adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero al analizar ahora este comentario que nos mencionaron en el programa Tiempos de Cosecha y al validar la información, ahora toma un nuevo sentido esta frase, un nombre nuevo, que se nos va a dar un nombre nuevo, algo que aparece en Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Pero vamos a iniciar, vamos a marcar algunos precedentes y quiero invitar a mi hermana Ofelia Lidia que pueda leer los versos del capítulo 18. Vamos a ir a Éxodo capítulo 18 y me gustaría que la hermana Ofelia pudiera leer del verso 7 al verso 12. Ok, muchas gracias. Shabbat Shalom a todos. Bueno, vamos a leer. Y Moshe salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas, ay, que el Eterno había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado el Eterno. Y se alegró Yetro de todo el bien que el Eterno había hecho a Israel, al haberlo librado de manos de los egipcios. Y Yitro dijo, bendito sea el Eterno, que os libró de manos de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que el Eterno es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensombrecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Yitro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para el Eterno, y vino a Jarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Amén. Amén. Gracias. Muchísimas gracias, mi hermana. Muchísimas gracias. Wow, miren. Acá hay datos muy importantes, dos cosas que tenemos que tener en claro, familia. En el verso 7 está hablando, dice que, obviamente, versos anteriores del capítulo 18, verso 1, comienza hablando de que Jetro viene al encuentro de Moisés trayendo a su esposa y a sus dos hijos y se encuentran. Y en ese encuentro dice que Moisés, en el verso 7, lo recibe y al recibirlo dice que se inclina y lo besa. Esto tiene que ver con una cuestión de respeto y también de afinidad. Algo que hablábamos en el programa Tiempo de Cosecha es que Jetro había adoptado a Moisés. Era como un hijo, a pesar de que era su yerno, se había casado con una de las hijas de Jetro. Había también una relación como de parentesco muy cercana, muy afín, de que era como un hijo. Recuerden que Jetro no tenía hijos varones, sino que eran 7 hijas mujeres, las cuales se dedicaban al pastoreo. Y ahora el no tener hijos, recuerden, el no tener hijo en el contexto antiguo Medio Oriente, hijos varones, era una señal de vergüenza. Y por eso podemos entender que en el vocabulario con el que recibe Jetro a Moisés es el vocabulario de adopción, adopta. Y no es la primera vez que sucede en la Biblia, porque también lo vemos con Jacob. También vemos cómo Jacob es adoptado por Labán, porque no tenía hijos varones. Entonces es un patrón que estamos viendo, pero es interesante tener en mente esta relación, porque para poder entender esto de del nuevo nombre y entender lo que va a suceder a continuación con Jetro, necesitamos tener en cuenta esta relación de amistad, esta relación de honor, esta relación de respeto, esta relación de amistad y podemos decir hasta de intimidad con Jetro, entre Moisés y Jetro.
porque esto nos va a ayudar a entender algo que sucede con Jetro, y vamos a ver que Jetro es presentado con dos nombres. Y esto nos va a ayudar a tener mayor comprensión de por qué Moisés, al escribir el libro de Éxodo, utiliza estos dos nombres, y uno en particular lo usa primero antes que el nombre, podemos decir, original de Jetro. Entonces, tenemos en cuenta esto, tengamos en cuenta el verso 7, pero quiero que vamos al verso 11. En el verso 11 está hablando que dice que cuando escucha todo Jetro, vamos unos versos atrás, dice que Jetro se alegró mucho al escuchar las proezas que el Eterno hizo por Israel, no por Moisés. Recuerden que al principio del capítulo 18 dice que Jetro, desciende al encuentro con Moisés, porque quiere saber cómo le ha ido a Moisés y ha escuchado cómo ha librado a Israel. Entonces, es bien interesante porque en el verso 9 dice que Jetro se alegró por lo que Dios había hecho a Israel, que los libró de la mano de los egipcios. En el verso 10 dice que Jetro bendijo a Adonai, que os libró de la mano de los egipcios. O sea, vemos que primero Jetro se alegra. Segundo, vemos que él bendice con sus labios al Eterno, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero también en el verso 11 dice, y ahora conozco que Adonai es más grande que todos los dioses. Y me quiero detener en este ahora conozco. Quiero detenerme en eso. Pero antes, quiero marcar un precedente. ¿Quién es Jetro? ¿Por qué él dice esta frase, ahora conozco? ¿Por qué él se alegra de que Adonai haya librado a Israel? ¿Y por qué él bendice al Eterno, bendice a Dios, cuando él escucha estas buenas nuevas de la libertad del pueblo de Israel? Y es bien interesante porque cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 8, verso 1 al 2, vamos a ir a Éxodo capítulo 18 del verso 1 al 2, y quiero invitar aquí quiero invitar a la familia, a Verónica Ríos, a mi hermana Verónica Ríos, quiero invitar a que lea capítulo 18, Éxodo capítulo 18 del verso 1 al 2. Claro que sí. Shalom Alejem, amados. Dice, Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Adonai había hecho en favor de Moisés y de Israel, su pueblo, y cómo lo había sacado de Egipto. Jetro, el suegro de Moisés, había acogido a Séfora, esposa de Moisés, después de que Moisés la había despedido. Muchísimas Uno y gracias, mi dos. hermana. Muchísimas gracias. Era hasta el 2. Muchas gracias, mi hermana. Ok, miren qué interesante. Porque dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián. Y esto va a ser crucial para entender el punto, familia, que vamos a marcar como precedente. Para entender el capítulo 18, verso 11 y 12, tenemos que tener bien en claro quién es Jetro, de dónde proviene Jetro. Jetro dice que era un sacerdote de Madián. Hay varios comentarios en los cuales hablan de que Jetro, quizás los sabios de Israel dicen, y lo habíamos comentado en el programa Tiempo de Cosechas, que Jetro, posiblemente de acuerdo a los sabios de Israel, dice que él era un sacerdote pagano, de ídolos paganos, pero que se termina convenciendo y creyendo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob por las grandes proezas que Dios había hecho para librar a Israel. Obviamente, no sabemos, es un midrash, es un cuento, algo que nos ayuda a entender esto, por qué es tan importante Jetro para Moisés y por qué es tan importante el consejo que da Jetro para el Eterno, que se pone por obra y termina siendo la forma o termina siendo la estructura legal de Israel como nación. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar esto de quién es sacerdote de Madián. ¿Por qué se nos da este énfasis de Madián? Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 25, verso 14, vamos a ir a Génesis capítulo 25, verso 14. Vamos a ver qué dice. Quiero que la familia Pelo pudiera leerlo. 25:14. Amén. Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Ketur, Nafis y Sedema. ¿Sigo?
Sí, creo que tiene que hablar sobre los hijos de Madián. Sí. Estos 2 hijos de Ismael fueron los fundadores de 12 tribus. Cada una llevaba el nombre de su fundador, registradas según los lugares donde se establecieron y acamparon. Ok, paren, acá tengo un pequeño inconveniente, no es 25:14. No es 25:14, perdón que anoté mal, tengo mal mis anotaciones. Que porque habla de los hijos de Madián. 25:4. Vamos al 25:4. Si puedes leerlo, Albita, disculpen que se Sí. me... Como Los se dice... Sí, Albita, vale. Sí, está bien. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de Cetura. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, Amén. muchísimas gracias, Albita. Ahora yo corrijo mis apuntes porque era el verso capítulo 25, verso 4, que dice, e hijos de Madián. Pero miren lo que dice el verso 1, dice, Abraham tomó por mujer otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, aquí estamos, algo viene, Isbac y Sua. Ok, entonces, ahora estamos marcando un precedente de quién es este Jetro, de dónde proviene, de qué linaje proviene. Jetro es hijo de Abraham, podemos decir es descendiente de Abraham, es parte de la familia. Ahora recordemos qué es lo que destaca el Eterno de Abraham. En el capítulo 18, verso 18 y 19, dice que Abraham le enseñará a toda su descendencia los caminos del Eterno. Entonces déjenme desafiarlo, familia, con esto. ¿Será que Jetro había oído, como hijo de Abraham, como descendiente de Abraham, había conocido de oídas al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Será posible? ¿Será posible de que él, al ser descendiente de Abraham, y recuerden que a Abraham se le caracteriza porque él dice en el capítulo 18, versos 18 y 19, que Abraham le enseñará el camino de Adonai a toda su descendencia. Entonces esto es algo que no considerábamos, familia. No considerábamos que Jetro es parte de la familia de la descendencia de Abraham y que es muy probable que él de oídos, seguro que esta frase se les viene a la mente, de oídos había escuchado del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces tengamos esto en mente, familia, para entender ahora los versos 11 y 12. Principalmente cuando dice yo conozco. Vamos a ir al verso al verso de Éxodo capítulo 18. A Éxodo capítulo 18, vamos a cerrar aquí para tener un poquito más. Y dice, ahora conozco que Adonai es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Ok, ¿qué está diciendo? Está reconociendo, ahora dice, ahora conozco. Y familia, tengamos en mente qué significa conocer para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un estudio de la palabra de conozco. Porque en el español dice, ahora conozco que Adonai es más grande que todos los dioses. Pero miren qué interesante, cuando yo voy al estudio de la palabra, es la palabra, vamos a ver aquí la palabra, y vamos a hacerlo bien. Vamos a ir aquí al estudio de la palabra, dice que la palabra conozco, bien, en español no me sale, vamos a ir a la versión en inglés, aquí. Esta es la Biblia Lexham en inglés. Y verso 11 dice, I know. O sea, yo conozco. Es la palabra yadati en el hebreo. Vamos a hacer el estudio de la palabra yadati. Vamos a ver el estudio de la palabra. Y esto es bien interesante, familia, porque necesitamos conocer qué es lo que está diciendo aquí. La palabra yadati, conocer, ¿qué significa? Para poder nosotros entender qué es lo que va a suceder con Jetro y por qué él presenta ofrendas, que ya habíamos marcado un precedente de que esto está relacionado con el templo, pero también el por qué ahora
Aarón y los ancianos, que podemos decir que serían como los sacerdotes, que trabajan junto con Aarón. Recuerden que Aarón era considerado como un profeta, como un sacerdote. Entonces, es interesante porque si yo ahora establezco qué es lo que significa esta palabra, Yadati, en el hebreo, vamos a ver que difiere mucho a cómo se hizo la traducción al español. Miren, vamos a ver el estudio de la palabra. La palabra Yadati. Algunos significados significa conocer, percibir, ser consistente, comprender, conocer, descubrir, conocer por experiencia. Miren qué es esto, conocer por experiencia, experimentar, familiarizarse con, conocer, estar familiarizado con, saber, tener conocimiento de, prever, esperar, dirigir. Ok, hay varias formas de entender esta palabra. Ser enseñado por la experiencia, miren lo que dice. Ser castigado también significa hacer saber, mostrar. Pero bien interesante cuando yo voy a este recurso que dice BDB abreviado, que viene a ser, aquí se los muestro, está en inglés, pero justamente en el estudio de la palabra lo tengo en español, que es el léxico abreviado de Brown Driver, hebreo-inglés del Antiguo Testamento. Miren aquí, me llamó mucho la atención al ver este comentario, y lo voy a tener aquí. ¿Qué significa el conocer? La palabra yadadi. ¿Cómo se puede interpretar? Dice conocer, aprender a conocer. O sea, esto nos está diciendo que conocer, y estamos viendo que en todo lo que significa esto de yadadi no tiene que ver con el acto de conocer, sino que tiene con el acto de reconocer. Entonces, al leer este comentario, puedo darme cuenta de que el conocer y el reconocer son dos cosas totalmente distintas. Que quieren decir dos cosas totalmente distintas. Miren cómo lo definen en este comentario o en este comentario con respecto al lenguaje hebreo al inglés, cómo se puede entender de mejor forma este término yadadi, que es lo que se traduce como conocer. Dice, conocer, aprender a conocer el bien y el mal, cualquier cosa, sujeto, Dios, conocedor de las aves, camino a la sabiduría, etc. Pero me llamó mucho la atención cuando leí esta parte que dice lo siguiente: percibe y ve, descubrir y discernir. También discriminar, distinguir, saber por experiencia, aprender a saber, aprender una lección amarga. ¡Wow! Experimentar la venganza, tranquilidad, reconocer. ¡Wow! Y esto es lo que a mí más me llamó la atención. Porque Yadadi se puede entender mejor como reconocer, admitir, reconocer, confesar, considerar, no sé, no esperar, conocer a una persona, conocer, objeto, especialmente otros dioses, tierras extrañas, etc. ¡Wow! Entonces, estamos dándonos cuenta que la palabra que se traduce como conocer al español, la palabra yadadi en el hebreo, se puede interpretar mucho mejor con el significado de reconocer. Y como vemos, el reconocer y el conocer no es exactamente lo mismo. El conocer es algo, podemos decir, superficial, algo que yo vi y conozco, o porque oí, conozco. Pero el reconocer tiene que ver más que nada con el admitir, con el aceptar, con el hacerse consciente de la identidad de. Y si nosotros vemos el vocabulario, cuando vemos el capítulo 18, verso 11, dice, ahora conozco que Adonai es más grande que todos los dioses. Digamos que si yo ahora interpreto de forma correcta la palabra Yadadi, sería ahora reconozco, ahora admito, ahora acepto.
ahora soy consciente de la identidad del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y recuerden, es muy probable que Jetro, como descendiente de Abraham, él de oídas, escuchó hablar del Eterno. Sino que ahora, por lo que ahora le cuenta a Moisés, por ver como ahora un familiar directo. Recuerden que Moisés para Jetro no es solamente el yerno, es el hijo. Viene a ser como el hijo varón primogénito, el hijo que nunca tuvo. O sea, podemos entender que cuando se adopta un hijo, es como parte de la familia, como si fuera de la misma sangre, y más en este punto en el cual sabemos que Jetro nunca tuvo hijos varones. Entonces ahora esta posición de honor de los hijos la tiene Moisés. Y ahora entendemos esta relación, por qué Moisés se postra delante se inclina delante de Jetro, por qué lo besa, por una cuestión de respeto, como una cuestión de padre e hijo familia. Y ahora, si nosotros somos conscientes de que Abraham le enseñó a toda su descendencia sobre los caminos de Adonai, pero cada uno siguió su camino, pero él cumplió su función, entonces entendemos que muy posiblemente Jetro escuchó de oídas del Eterno. Y ahora él está reconociendo de que realmente ese Dios que él escuchó de la boca de Abraham, el Dios de Abraham, realmente existe y cumple su palabra. Recuerden que Abraham recibe una promesa, que es la promesa de que su descendencia iba a descender a Egipto y que el Eterno los visitaría. Imagínense ese testimonio para este sacerdote de Madián, que era descendiente de Abraham, que había oído del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, que ahora está viendo y viviendo junto con su yerno, con su hijo adoptivo, podemos decirlo, con su hijo primogénito. Está viviendo los grandes milagros y diciendo, ¿es en serio? Dios le prometió a Abraham que visitaría a su pueblo en la opresión, y ahí estuvo Dios y los libró, y hoy son una gran nación que está camino a su libertad, a la tierra prometida que fue prometida a Abraham, Isaac y Jacob como estatuto perpetuo, la tierra de Canaán. Entonces, ahora cambia todo el sentido de estos últimos versos, porque ahora estamos viendo cómo ahora entendemos por qué se alegra Jetro, porque dice, es muy posible que él de oídas conoció al Eterno. Y ahora se alegra porque está viendo los actos que el Eterno le prometió a Abraham, él lo está viendo. Él está viendo el cumplimiento de la promesa. Y al estar viendo el cumplimiento de la promesa, él se alegra. Y no solo eso, sino que él dice en el verso 10, bendito es Adonai. Y en el verso 12 ahora dice, ahora reconozco, ahora admito, ahora acepto, ahora estoy convencido, dicen otras versiones. Es decir, si está convencido, quiere decir que ahora él es consciente de que existe el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que es superior a todos los demás dioses. Ahora entiendo a los sabios de Israel cuando dice que se había cansado Abraham de adorar a los otros dioses y que encontró ahora el Dios verdadero, y por eso él ahora, ¿saben qué dicen los sabios? Se convierte al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y saben qué, familia? Al entender que ahora no es conocer de solamente oír, sino el hecho de que él reconoce, él admite, él está convencido de que el Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es superior a todos los demás dioses, él toma la decisión de convertirse. ¿Y saben qué, familia? Hay algo que también nos va a ayudar a entender esto, es cuando vamos al libro de Job. Vamos a ir al libro de Job, familia. Porque estas palabras que yo estaba usando de que de oídas te he conocido, provienen del libro de Job. Así que vamos a ir al libro de Job. Vamos a ir al libro de Job. Vamos a ir al capítulo 42. Capítulo 42. Verso 1 al 6. Y me gustaría que Conce y Paulo pudieran leerlo. Respondió Job a Hashem y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 6. Gracias, mi hermana Conce. Wow. Miren, familia, qué interesante. Miren qué interesante, porque Job capítulo 42 está usando un vocabulario muy similar al de Jetro. En el verso 2 dice Job, yo conozco. Y él está reconociendo que Dios es soberano sobre todas las cosas. Que él dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Familia, ¿qué está sucediendo con Jetro? Cuando yo ahora miren, y cómo ustedes miran, hermano, cómo usted puede validar que está hablando de lo mismo, cómo podemos hacer esta conexión con la palabra yo conozco. Con la palabra yo conozco. Miren, vamos a ver la palabra yo conozco y lo vamos a buscar en la Biblia en inglés. Vamos a ir en Éxodo para poder hacer el estudio de la palabra. Vamos al libro de Job, verso 42, verso 1. Dice, I know. Hago el estudio de la palabra y el estudio de la palabra, y me está demorando un poquito, hay suspenso, familia, tenemos suspenso. Estudio de la palabra, I know, a ver, y ahí lo podemos ver aquí. I know, ok, acá está. I know. ¿Cuál es la palabra? Yadati. Miren, es la palabra yadati. La misma palabra que usa como expresión Jetro cuando dice ahora conozco, ahora yadati, ahora reconozco, ahora admito. ¿Qué dice Job? Ahora admito de que solo te había oído, te había conocido de oídos. Te había conocido de oídos, ahora mis ojos te ven. ¿Y ahora qué está sucediendo con Jetro? Ahora él está viendo las maravillas y el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham 400 años más tarde. Este sacerdote de Madián, que termina siendo el padre de Moisés porque lo adopta y el yerno de Moisés, un familiar directo de Moisés, termina viendo con sus propios ojos lo que Job dice, de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. Ahora entendemos el gozo y la alegría que tenía Job, no Job, Jetro, de ahora estar viendo a Israel libre. A ver cómo no solo libró a Israel, sino que libró a su hijo, a su yerno, lo libró de la mano de Faraón. Porque todo el mundo sabía que contra Faraón nadie podía ir. Y por eso él dice, él escuchó lo que Dios había hecho, entonces él corrió, bajó y se encontró con su hijo, con su primogénito, y se encontró con su yerno. Y le trae a su esposa y a sus 2 hijos. Esto está hablando de que él es un buen suegro. Él es un buen suegro. Y él está ahora dando un buen consejo también a Moisés. Pero lo interesante es saber por qué ahora esto es importante para Dios. Porque cuando nosotros ahora ya marcamos el precedente de que ahora qué está sucediendo con Jetro. Jetro está reconociendo públicamente, y no solo públicamente con sus labios, sino que también en el verso 12 de Éxodo capítulo 18 dice que presentó ofrendas de holocausto y ofrendas de paz, podríamos decirlo, para que coman él y Aarón y los ancianos. Eso es lo que dice en Éxodo capítulo 18, se me perdió el capítulo, aquí está. Capítulo 18, verso 12 dice ahora, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios,
no Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y esto es bien interesante, familia. ¿Por qué? Porque este acto de que ahora, y esto es algo que marcamos un precedente, familia, si yo quiero saber qué es lo que está haciendo Jetro cuando presenta holocaustos y sacrificios en los cuales comen Aarón y los sabios, tengo que estudiar el servicio del templo, las ofrendas, Levítico capítulo 1 al capítulo 7. Y ahora puedo volver y entender el capítulo 12 de Éxodo, capítulo 18, perdón, el capítulo 18, verso 12 de Éxodo. ¿Bien? ¿Y qué está haciendo? Está presentando ofrendas. Ahora, ¿por qué presenta estas ofrendas? Y es tan importante a tal punto de que Aarón, recuerden que Aarón es como el sacerdote de Israel, y los ancianos, y comen delante de Dios. Esto es bien interesante, familia, porque esto representa un convenio, porque ellos comen. En la mentalidad del antiguo Medio Oriente, y acá es muy importante, familia, que tengamos en mente esta frase. La Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Porque esto nos va a ayudar a entender lo que está sucediendo con Jetro y cómo lo va a presentar ahora Moisés a Jetro dentro del libro de Éxodo. Acá vemos entonces que ahora Jetro está reconociendo a Dios. Él está siendo consciente, él está convencido de que el Dios de Abraham existe y que es superior a todos los dioses, porque con sus ojos está viendo la promesa dada a Abraham, que nunca vio a Abraham, pero ahora una de sus descendientes lo está viendo. Entonces, familia, entiendo ahora por qué los sabios dicen que Jetro se convierte al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Israel. Ahora él se convierte porque ve los milagros, reconoce que no hay otro Dios que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora él, ¿qué hace? Él lo reconoce, al reconocer, al ser consciente, él ahora presenta ofrendas de agradecimiento. El holocausto significa agradecimiento. Y las ofrendas que comen a Aarón y los sabios y los ancianos junto con él son ofrendas de paz, ofrendas que representan agradecimiento. ¿Por qué? Porque ahora Jetro se convierte al Dios de Israel. Pero miren qué importante es redefinir las palabras, familia, y poder, miren, una palabrita nos llevó a entender que lo que está sucediendo con Jetro es una conversión. Que es muy posible que es una conversión. De ahora de adorar de los dioses, podemos decir de Madián, a adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y hacerlo público. Y al comer con Aarón y los ancianos, eso es señal de convenio, familia. Recuerden que todo convenio en el antiguo Medio Oriente, lo hemos cubierto durante el siglo pasado, principio de este siglo. Hemos hablado sobre convenio. Hay varios estudios que hablamos sobre convenio, que se los voy a dejar aquí abajo. Siempre hay comida. Siempre hay comida. Entonces hay un convenio. ¿Convenio de qué? Convenio en que ahora Jetro acepta la soberanía del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ahora esto nos ayuda a entender el proceso de conversión de una persona, que es algo que lo podemos ver con nuestros hermanos mayores. Lo primero, el primer punto que tiene que haber en una persona que se convierte al Dios de Abraham, Isaac y Jacob es reconocimiento. Reconocer quién es Dios, admitir de quién es Dios, aceptar la soberanía de Dios y estar convencido de que el Eterno es soberano sobre todas las cosas, sobre lo bueno y lo no tan bueno delante de mis ojos, que todo está sujeto a Dios. Primero es el reconocimiento. Segundo, vemos en este proceso una ofrenda. Pero antes de hablar del segundo punto, tenemos otro ejemplo de conversión, familia, en la Biblia, que es Ruth. Ruth, en el libro de Ruth vemos que cuando Noemí le dice, la despide, ¿qué le dice Noemí? Perdón, ¿qué le dice Ruth a Noemí? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y ese es un vocabulario en donde
una moabita está reconociendo que el Dios de Abraham de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Noemí, el Dios de Israel, es superior a los dioses de Moab. Es soberano. Obviamente no nos dice que hubo una conversión en la cual presentó una ofrenda y que hubo un cambio de nombre en Ruth. Porque esto es parte del proceso de conversión. Pero vemos que ella con sus labios está reconociendo la soberanía de Dios. Y ahora, si ahora me pongo a pensar por qué Boaz acepta casarse con una madianita, con una moabita, no es porque ella aún seguía moabita. Había algo público que hizo que ella se la conociera como la moabita, pero que la convirtiera en apta para que un hombre de Israel pudiera casarse con ella. Y la evidencia la tenemos con Esdras y Nehemías, cuando ellos regresan a la tierra, y muchos de los sacerdotes y levitas se habían casado con extranjeras, y estas mujeres fueron expulsadas de Israel. Ahora entendemos que, teniendo en cuenta que hay un proceso de conversión que está marcado desde Éxodo capítulo 18, las mujeres que fueron en Esdras y Nehemías expulsadas fueron porque no quisieron dejar su vieja vida, no quisieron dejar de adorar a sus ídolos y reconocer la soberanía de Dios y entrar en este proceso de conversión. Que por lo que podemos entender, Ruth lo hizo. Por eso Boaz se casa con ella y ella es injertada al pueblo y desde ahí viene nuestro Mesías Yeshua. Entonces, vemos que el primer punto para una conversión al Dios de Abraham, Isaac y Jacob es necesario reconocer la soberanía de Dios. Ahora sí vamos al segundo punto. Porque ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Jetro? Jetro hizo ofrendas, holocaustos y sacrificios para Dios que comió con Aarón y los ancianos de Israel. ¿Qué quiere decir esto de ofrenda? Es demostrar mi reconocimiento, podemos decir, mi aceptación de que Dios es soberano. Es mostrar con un acto físico mi reconocimiento de quién es verdaderamente Dios. Reconocer que el Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el único Dios sobre toda la creación, es el Dios de la creación. Y lo hago a través de ¿qué? De una ofrenda. Lo hago a través de un acto de demostrar mi reconocimiento de quién es Dios. ¿Y cómo yo puedo, familia? Ahora les pregunto, ¿cómo yo puedo demostrar mi reconocimiento? Sabemos que hoy no hay templo, pero no puedo llevar una ofrenda para mostrar mi lealtad y mi reconocimiento a Dios. Pero, ¿cómo puedo hacerlo en mi vida diaria? ¿Cómo puedo hacerlo, familia? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que yo puedo demostrar mi reconocimiento a Dios? ¿Cómo puedo, familia? A ver. Acá dice mi esposa con el estilo de vida, y exactamente con el estilo de vida, en mi forma de vivir, yo estoy reconociendo quién es Dios, que Él es soberano. En cómo las personas me miran y ven cómo yo vivo mi vida, ese testimonio viene a ser como una ofrenda, viene a ser como una demostración pública de mi reconocimiento de la existencia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Familia Gómez dice, guardando los mandamientos. Amén, amén, exactamente. Yo primero reconozco quién es Dios. Una vez que yo conozco quién es Dios, empiezo a demostrar con mi forma de vivir, guardando los mandamientos, mi lealtad, mi reconocimiento público, mi ofrenda de quién es Dios. Y ahora dice que esto al comer, dice que comieron de estas ofrendas, entonces esto tiene que ver con convenio. Hay un convenio en la cual una persona que se convierte al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Israel, tiene que sujetarse, como dice la familia Gómez, guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque son parte del convenio. Es la parte que yo tengo que cumplir del convenio que Dios hizo con Israel y que ahora por Yeshua, nuestro Mesías, que es la puerta, yo soy injertado, Romanos 11, ese olivo natural,
y yo soy parte del pueblo, tengo heredad, tengo promesa, pero también tengo que cumplir mis deberes de un convenio. Y por eso necesitamos estudiar qué es convenio. Entonces ahora entendemos que al entrar ahora en convenio, ¿qué sucede con Jetro? Va a haber un cambio de nombre. Hay un cambio de nombre que no se dice en estos capítulos, pero sí lo vamos a leer en Éxodo capítulo 2. Y esto es bien interesante. Vamos a ir a Éxodo capítulo 2 y me gustaría que la familia Peloc pueda leerlo. Capítulo 2, verso 18. Amén. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto? Les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Verso 18, Albita. Capítulo 2, ¿verdad? Capítulo Perdón. 2, verso 18. Sí. 1:8. Perdón. 1:8. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, desde el versículo 1 al 8, ¿verdad? 18, Albita. 18. Estaba bien, estabas leyendo bien. Sí. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó, ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está ese hombre? Les preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros. Moisés Amén. Amén. Gracias, Albita. Wow. Miren qué interesante, familia. Porque ahora vemos que en Éxodo capítulo 2, verso 18, está contando ahora cómo llega Moisés a la casa de Reuel. Pero en Éxodo capítulo 18 nos está hablando de Jetro. Familia, por eso les digo, esto es muy importante. Tenemos que entender que la Biblia no fue dirigida a nosotros. No somos la audiencia original. Y ahora yo les pregunto, familia, ¿cuándo se escribe el libro de Éxodo? ¿Antes o después de la salida de Egipto? A ver, familia, ¿cuándo se escribe el libro de Éxodo? ¿Antes o después de la salida de Egipto? Después de la salida de Egipto. Ok. ¿Quién escribe el libro de Éxodo? ¿Quién lo escribe, familia? Acá ya Moisés. Exactamente. Moisés lo escribe. Entonces, lo que está diciendo esto, al ver que primero es presentado como Reuel y después como Jetro, no está hablando de, vamos a decir, de lo que es el cambio de nombre. Nos está dando el indicio de que hay un cambio de nombre en el suegro de Moisés, en donde Jetro significa su excelencia, mientras que Reuel significa amado de Dios. ¡Wow! Y miren, familia, y ahora seguro que en nuestras mentes está como ahí, como signitos de pregunta, más, menos, cuadrito, y voy a ver si puedo ponerlo en la edición. Amado mío significa. Amado de Dios o amado mío significa. Yo busqué el nombre de Reuel y dice amado de Dios o amado mío. Entonces, miren lo que está sucediendo. Ahora yo seguro en sus mentes hay un montón de signitos de preguntas, de trigonometría, diciendo, pero ¿cómo puede ser que en el capítulo 2 me está hablando de que Reuel, que significa amado de Dios, y que en el capítulo 18 de Jetro como su excelencia? Miren, familia, hay algo que he aprendido, que muchas veces el orden del producto no afecta, perdón, el orden de los productos no afecta el resultado. No importa en cómo se use el nombre, pero es importante entender de que hay un cambio de nombre en Jetro. Y esto de que primero Moisés use el nombre de Reuel, que ahora entendemos que Reuel significa amado de Dios o amado mío,
está hablando de que, miren, tengamos en mente lo que sucedía en el verso 7, capítulo 18, verso 7. Esa relación de afinidad, o sea, vemos que hay una relación de amistad, una relación íntima entre Moisés y Jetro, como de padre e hijo. Él lo aprecia muchísimo y ahora en la mentalidad de los que están escuchando, recuerden, esto fue escrito para un pueblo que está saliendo, que salió de la esclavitud. Es un recordatorio de todos los acontecimientos del Éxodo para una nueva generación que no conoció lo que había sucedido, que es la generación que entra a la tierra prometida en Deuteronomio. Entonces, es como que Moisés está usando un recurso narrativo en el cual nos está diciendo que en el capítulo 2, su suegro Reuel, que significa amado de Dios, es el final de la película al principio, y después nos va a contar en el final de la película el por qué ahora su suegro se llama Reuel cuando era Jetro. Y por eso en el capítulo 18 vemos el proceso de conversión y entendemos que en todo proceso de conversión, hasta el día de hoy, en el judaísmo y en el primer siglo era exactamente igual, y lo estamos viendo que esto viene como precedente de Éxodo capítulo 18, hay un cambio de nombre, en donde Jetro pasa a ser ahora llamado el amado de Dios. Y ahora entendemos que hay una relación entre Moisés muy afín, una relación de mucha honra, de mucho respeto y de mucho cariño. Porque primero nos presenta a Reuel como el amado de Dios y después nos presenta como su excelencia, con su nombre original. Pero nos explica ahora el por qué cambió ahora su nombre. Y ahora entendemos por qué ahora existe esta diferencia de nombre entre el capítulo 2 y el capítulo 18 de Éxodo. Está hablando de la misma persona, pero ahora entendemos que en el capítulo 18 hubo un proceso de conversión. Hubo un cambio de nombre. ¡Wow, familia! Ahora, quiero volver a la pregunta que les hice al principio. ¿Qué entendemos con recibir un nombre nuevo? Y esto es un gran desafío, familia, porque ahora teniendo este precedente, los pasos uno por uno de lo que era una conversión en el mundo del Éxodo, cómo era una conversión para los hebreos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora esto nos tiene que ahora llamar la atención y hacernos meditar en cuál es nuestra perspectiva de recibir un nombre nuevo. Y al entender este precedente que hemos marcado con la porción de esta semana con Jetro, que pasa a ser de Jetro a Reuel, que se le da un nombre nuevo que tiene otro rol, otro propósito, otra función. Ahora esto nos da a entender de que recibir un nombre nuevo no solo es por creer. Creer, creen, dice la Escritura, hasta los demonios creen. Pero vemos que es necesario una convicción. Es necesario un proceso de conversión. Hay que convertirse a Dios para recibir un nombre nuevo, como lo dice en Apocalipsis capítulo 17. Capítulo 2, verso 17. No es algo que va a suceder por arte de magia, familia. Hay un paso a seguir. Obviamente que en Apocalipsis no se nos dice todos los pasos, porque recuerden, no somos la audiencia original. La audiencia original tiene en mente lo que estamos recién nosotros aprendiendo. Y quiero que vamos a Apocalipsis capítulo 2, porque muchas veces tomamos solamente la parte de decir, vamos a recibir un nombre nuevo. Amén, aleluya. Sí, familia. Vamos a recibirlo. A su debido tiempo lo recibiremos. Pero es necesario tener en mente lo que acabamos de aprender con respecto a Jetro y su conversión. Y quiero ir a Apocalipsis, capítulo 2, y me gustaría que mi hermana Ofelia Lidia pudiera leer del verso 12 al 17. Sí, está bien, gracias. Y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo,
el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Gracias. Amén. Gracias, mi hermana. Miren qué interesante, familia. Porque muchas veces tomamos el verso 17, la parte B, que dice, y nos dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Sí, va a ser muy cierto. Y muchas veces tomamos el que venciere. ¿El que venciere qué, familia? Esa es la pregunta, el que venciere qué. Y tiene que ver con esto de lo que está sucediendo con Jetro. Porque miren lo que dice en el contexto de esa parte B del verso 17 de Apocalipsis. El contexto es que la iglesia de Pérgamo se había sincretizado con el mundo y habían permitido que cosas inmorales estuvieran sucediendo dentro de la comunidad y que el Eterno dice son cosas que yo aborrezco. Están siguiendo la doctrina de Balaam. ¿Qué es esto, familia? Está permitiendo que estén sucediendo cosas, inmoralidades dentro de la iglesia, podríamos decir, dentro de la congregación. Y no solo eso, sino que también están comiendo a los ídolos, sino que también están haciendo fornicación, adorando a otros ídolos, de la forma como los adoran el mundo. Después dicen que adoran a Dios. Y por eso dicen, arrepiéntete. Ok, esto de arrepiéntete me hace acordar a lo que le sucedió a Jetro. Él tuvo que reconocer de que a los dioses que él adoraba no eran nada, sino que el único Dios, reconocer la soberanía del Dios Altísimo y hacer las cosas como corresponde. Entonces, ahora entendemos, y esto es importante, familia, que tengamos en claro, el recibir un nombre nuevo no va a ser por arte de magia o porque yo vencí el mundo, no, familia. Es bien claro, porque si estuviera hablando de que había que vencer los seres del inframundo, hubiera usado otro vocabulario, pero no está usando el vocabulario de reprender o echar fuera, sino que está usando el vocabulario arrepiéntete. Es algo personal, arrepiéntete y vence la inmoralidad. Entonces eso, ¿qué está haciendo? Que nosotros reconozcamos a Dios, que ahora cambiemos nuestra forma de vivir y demos testimonio, demostrar nuestro reconocimiento de que Dios es soberano con mi forma de vivir y que entre en convenio guardando los mandamientos y pueda el hombre tener la señal de convenio en su cuerpo. Es un proceso, pero el proceso empieza con que reconocer, dar un buen testimonio con mi vida y empezar a guardar los mandamientos como cumpliendo la parte de mi parte del convenio. Y va a llegar un momento en el cual yo voy a cumplir con todo y que dice aquí Yeshua. Yeshua es el que está diciendo esto. El que venciere recibirá un nombre nuevo. El que venciere recibirá un nombre nuevo. Pero ¿quién va a recibir este nombre nuevo? Aquel que podemos decir, convierte totalmente al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No solo con el decir o el creer, pensar que creo en Dios. No. Es con todo mi ser. Con lo que creo, con lo que digo y con lo que hago. Esa va a ser la persona que en el día de mañana recibirá un nombre nuevo, familia. Y esto tenemos que meditar en esto, familia. Si estamos aptos
o si estamos caminando en pos de recibir ese nombre nuevo que nadie sabe, solamente el que lo recibe y quien lo da. ¿Y saben qué, familia? Tenemos un ejemplo de esto en los escritos del primer siglo, y esto me lo hizo ver mi esposa. Cuando nosotros vemos el cambio de nombre de Pedro, vamos a Primera de Juan, vamos a ir a Primera de Juan, perdón, no Primera de Juan, Juan capítulo 1 vamos a ir a Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, verso 40-42, y me gustaría que mi hermana Verónica Río pueda leerlos. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Yeshua. Este habló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado a Simón, y le dijo, hemos hallado a Mesías, que traducido pues es Yeshua. Y le trajo a Yeshua, y mirándole, Yeshua dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Miren, aquí está sucediendo algo que Juan está profetizando en el libro de Apocalipsis. Acá tenemos la evidencia, podemos decir como la muestra de lo que va a suceder cuando el que venciere y reconozca la soberanía de Dios y quién es el Mesías Yeshua, va a haber un cambio de nombre. Y miren lo que sucede. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Yeshua. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y lo trajeron a Yeshua. Y mirándolo Yeshua, le cambió el nombre a Kefas, que significa piedra. O sea, vemos que Simeón era un hombre justo. Si era un seguidor de Yeshua, era una persona justa, una persona temerosa de Dios, que daba testimonio con su forma de hacer. Pero hay algo que faltaba en Simón para su cambio de nombre. ¿Y qué fue? El reconocer al Mesías. Reconoció quién es el Mesías. O sea que en Simón podemos ver el proceso de conversión completo, y por eso el mismo Yeshua, el mismo Mesías, le está dando un nombre nuevo que solamente el Mesías sabía, y que ahora Simón sabe que ahora su nombre es Kefas, que se traduce como Pedro. Wow, familia. Esto nos ayuda entonces a entender lo que representa y principalmente cómo vamos a obtener este nuevo nombre. No va a ser por arte de magia, familia, sino que tenemos que ser coherentes y principalmente, familia, tener una conversión total al Eterno. No solo de mis labios, sino de lo que escucho, de lo que hablo, de lo que hago con mi cuerpo, de los lugares que voy y frecuento. O sea, una conversión completa, con todo mi ser. Porque eso es la exhortación de Apocalipsis. Apártense de la inmoralidad, arrepiéntanse, venzan a la inmoralidad, venzan la oposición a lo que Dios dice que es bueno, y el que venciere, y por eso dice, el que tenga oídos, oiga lo que dice el ángel a las iglesias. El que tiene oído, oiga. Porque no todos están, mejor dicho, no todos están dispuestos a vencer las tinieblas. No todos están dispuestos a vencer la inmoralidad. Y por eso dice, ese remanente que esté dispuesto, recibirá un nombre nuevo. Se convertirá al Dios de Israel. Y al convertirse, recibirá un nombre nuevo, así como lo recibió Jetro. Wow, familia, esto es increíble. Esto nos anima ahora a tomar decisiones radicales en nuestras vidas, familia. A meditar, realmente, ¿voy camino a recibir mi nombre nuevo? ¿A que se me dé esta piedrecita blanca con mi nombre nuevo? No se me lo va a dar porque sí, sino que tengo que demostrarle al Eterno con mi reconocimiento, demostrar con mis actos de forma física que Él es el Dios soberano,
entrar en convenio, de reconocer que la relación con Dios es una relación de convenio, familia. No es sentimental, sino que es de convenio. Entonces, se dará lugar a que se cumpla la profecía de que el día de mañana recibiremos un nombre. ¡Wow! Mucho por seguir aprendiendo, mucho por seguir conociendo. Y miren, todo partió de una sola palabra que al redefinirla nos ayuda a entender lo que sucede con Jetro y lo que sucederá con nosotros el día de mañana si realmente nos convertimos al Eterno con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, como dice el Shema. Así que familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto compartir esta porción y la verdad me deja pensando mucho en lo que tenemos que trabajar, mucho en lo que tenemos que lidiar y seguir aprendiendo. Así que familia, ha sido un gusto. Nos vemos en el próximo estudio de la Biblia en su contexto, continuando con el libro de Éxodo. Shalom familia, nos vemos.